Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo 13 de junio para compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Y creo que la mayoría de nosotros crecimos queriendo imitar a algunos de nuestros deportistas o actores famosos, porque queríamos parecernos a ellos. Solo quiero que piense por un momento quién fue su personaje favorito, a quién usted se imaginó imitar. Yo recuerdo que al final de la década de los 70 se hizo famosa la película Brillantina, Grease, y los jovencitos de mi época empezamos a usar la brillantina para peinarnos, porque queríamos imitar a John Travolta y conseguirnos cada uno con unos cuantos pasos de baile a- y un peinado bien particular a nuestra Olivia. Con el tiempo, por lo menos yo me di cuenta de que lo único que había logrado era hacer una copia muy mala de aquel actor. Lo único que conservo de aquella época es la costumbre de usar gel todavía para peinarme. No sé cómo le fue a usted tratando de imitar a su personaje favorito, pero de seguro ahora se ríe de su inocencia o de su ingenuidad, o sin contar tal vez lo ridículo que en verdad nos veíamos tratando de imitar a esos personajes. Pero ahora, volviendo a la realidad, y ya que lo pensamos mejor, de una manera u otra, nosotros hemos adquirido ciertos patrones de comportamiento por imitación. Pero preguntémonos por un momento, y aquí el asunto se pone bastante serio, ¿qué pasaría si nuestros hijos imitaran completamente nuestra forma de comportarnos? ¿Sería motivo de orgullo o vergüenza? Imaginémonos que nuestros hijos dijeran, yo hago exactamente lo que veo a mi padre hacer. Ese podría ser un pensamiento reconfortante o perturbador, según sea el caso, ¿verdad? Podría ser una razón de orgullo o de vergüenza, igual, según sea el caso. Y no nos produciría orgullo o vergüenza, y no precisamente por la imitación, sino por el modelo que nosotros estamos siendo para ellos. Ahora, como creyente, déjeme hacerle otra serie de preguntas. ¿A quién estás imitando espiritualmente? ¿Quién es tu modelo bíblico para seguir? ¿A quién quieres parecerte? ¿De quién te gustaría ser una copia espiritual? Mientras lo piensas, déjame decirte que para Jesús, el único modelo digno de imitar era su Padre. Posteriormente, para los apóstoles, el modelo a imitar fue Jesús. Pero la imitación que Jesús hizo del Padre no fue con motivo de orgullo o vanidad. Todo lo contrario, fue con el propósito supremo de manifestar a los hombres tres aspectos importantes acerca de la relación de Dios con los hombres, los cuales serían parte fundamental de su ministerio, como veremos hoy en el sermón. Por eso quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y retomemos donde dejamos la semana pasada, en el verso 19, y vamos a ir hasta el 24, sin olvidar el verso 18, que lo vamos a mencionar brevemente, y veamos cómo Jesús, al imitar al Padre, nos revela en toda su gloria y esplendor por qué cada uno de nosotros deberíamos imitarlo a Él, y así poder manifestar a los hombres con nuestra vida el cambio y la transformación que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha obrado en cada uno de nosotros. Con la imitación que Jesús hiciera del Padre, nos dio el ejemplo de cómo nosotros también podemos llevar a cabo el ministerio que Jesús nos encargó de ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, en este pasaje veremos tres aspectos en los que Jesús, al imitar al Padre, manifiesta primero su obra. Al Jesús imitar al Padre, manifiesta su autoridad, y al Jesús imitar al Padre, manifiesta
su poder. Así que vamos a ir al texto y como les mencioné, voy a empezar desde el verso 18, que lo vimos la semana pasada en el sermón, pero voy a empezar desde el 18 para dar nuevamente un poquitico de contexto y dice, por esto los judíos procuraban matarle, recuerda que lo vimos en los dos sermones anteriores, por haber sanado al paralítico y por haberle dicho que se llevara a su lecho y que empezara a caminar. Entonces por eso lo perseguían, procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese es el contexto que vimos con el que terminamos la semana pasada. Empecemos desde el verso 19 hoy, entonces. Presten atención. Dice, respondió entonces Jesús ante la acusación de ellos, de que se quería hacer como el Padre, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. La imitación de la que estamos hablando, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que lo primero que vamos a hacer, a mirar en esta mañana, es que cuando Jesús imita al Padre, manifiesta la obra del Padre. En estos versos es importante notar que empieza con el doble amén, lo que se conoce con el doble amén, el de cierto os digo. Es una expresión muy característica del Evangelio de Juan y la menciona por lo menos 24 veces en todo su Evangelio. Y básicamente es esa expresión para hacer énfasis de la importancia o la seriedad de lo que Jesús estaba a punto de decir. Entonces, especialmente en este caso acerca del ministerio de Jesús. Y es notable la humildad de Jesús con respecto a su total dependencia a la voluntad del Padre. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y no es la única vez que lo hace muchas veces en el Evangelio, decir que él no ha venido a hacer su voluntad, sino la del que lo envió, y expresiones como estas que reflejan eso. Pero también es maravilloso que Jesús afirma imitar al Padre, es decir, hacer solo aquello que Dios hace. ¿Ve? Jesús imita a su Padre. Esta relación íntima y absolutamente coordinada tiene como base el amor del Padre y el propósito de manifestar la obra que el Padre le encomendó a Jesús y cómo Él manifestaría a los hombres precisamente este trabajo de amor y redención en el cual la Trinidad en pleno y de manera soberana actúa. Así que el milagro que vimos tiene que ver con la manifestación del ministerio de Jesús. En estos versos podemos ver cómo Jesús es el enviado del Padre y al imitar todo lo que ve hacer al Padre, manifiesta su obra entre los hombres con cada acción, con cada palabra, con cada milagro y más específicamente en este caso con el milagro, la sanidad del paralítico, ¿cierto? Y que representa la obra del Padre al otorgar la sanidad espiritual y la invitación a una nueva vida. Recuerda que lo que hizo con el paralítico es solo una invitación a algo más maravilloso. En este pasaje encontramos una enseñanza preciosa para nosotros que Jesús nos quiere dar. Y primero que todo, con esta invitación que Jesús hace del Padre, nos muestra su total dependencia a la voluntad del Padre. Jesús se sometió completa y absolutamente a esa voluntad. Segundo, el Padre. El Padre es el modelo perfecto para seguir. Y Jesús se goza en imitar todo lo que ve hacer a su Padre. Y tercero, Jesús descansa, confía y actúa con base en el amor incondicional de su Padre. Así que todo esto tiene que ver con esa imitación. Debemos preguntarnos nosotros algo muy importante. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros los creyentes dentro del hogar y en la sociedad en general? ¿A quién debemos imitar para manifestar la obra de Dios entre los hombres? Jesús nunca perdió su humildad, ni tampoco la dependencia, ni tampoco se olvidó que era un enviado para mostrarle a los hombres en realidad
cómo era el Padre y cuál era el amor que el Padre sentía por nosotros. Como creyentes, también fuimos enviados para manifestar la obra de Dios a los hombres. Por eso, si queremos hacer la voluntad de Dios primero, necesitamos, al igual que Jesús, depender completamente del Padre Celestial, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. En el caso de Jesús, nosotros necesitamos imitar a Jesús en todo cuanto Él hizo para poder manifestar la obra del Padre a los hombres. Y como tercera opción aquí, descansar, confiar y actuar sabiendo que el amor de Dios es incondicional y suficiente para redimirnos de nuestros pecados y nos capacita para mostrar al mundo ese amor redentor. En estos primeros versos, entonces deja Jesús plasmado ¿qué? El ejemplo y el modelo que cada uno como creyente debemos seguir, para que los demás hombres, es decir, los no creyentes, los que no tienen a Dios todavía en su corazón, puedan ver la obra de Él en nosotros y les sea manifiesta. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿será evidente para los hombres la obra del Padre cuando nos observan comportarnos a nosotros como creyentes? ¿A quién ven cuando nosotros actuamos? Es un privilegio representar a Dios como sus enviados delante de los hombres, pero a la misma vez es una gran responsabilidad que, al igual que Jesús, nosotros sin el Padre no podemos hacer nada. Porque nuestro trabajo siempre será reflejar la gloria de Dios y su amor entre los hombres, para que la obra de salvación sea manifiesta de manera evidente. Esa es la obra que tenemos que manifestar. Los religiosos del tiempo de Jesús se sorprendieron, no solo de lo que Jesús dijo, sino de lo que hizo. Pero ese celo religioso que ellos sentían les impidió ver a Jesús como el Mesías prometido. Lo vieron más bien como un enemigo. En lugar de glorificar e imitar la obra restauradora de Jesús, se limitaron a juzgar y perseguir a aquel que solo vino a manifestar la obra de Dios en medio de su pueblo. Como creyentes, nuestro papel es imitar a Cristo. Y quiero que me preste mucha atención en este momento, mi hermano y mi amigo que me escucha. Si nosotros hacemos bien esto, de imitar a Cristo, recibiremos oposición, persecución, críticas. Y en cierta medida, esa es la garantía de que estamos haciendo un buen trabajo imitando a Cristo. De lo contrario, nadie notará lo que estamos haciendo, entonces significa que no estaremos imitando a Cristo, porque a Cristo lo persiguieron, a nosotros también debería suceder si lo estamos haciendo bien. Y el lugar ideal para empezar a manifestar la obra que Dios ha hecho en nosotros es en nuestro hogar, es el primer lugar. Seguidamente será en todas nuestras demás relaciones interpersonales con el prójimo. Nosotros debemos imitar a Cristo de la manera como Él trató a todos aquellos que le rodearon, a todos aquellos que se acercaron a Él, incluso a aquellos que lo rechazaron. Esa es la obra que tenemos que manifestar. El Evangelio de Jesús es un llamado radical a salir del yugo de la religión e iniciar una nueva vida. Para que esta nueva vida pueda manifestarse de manera real, no solo en nosotros, sino que además sirva de testimonio para todos aquellos que nos rodean. De esta manera ellos podrán ver de cerca, cuando nos conocen a nosotros, cuando nos ven a nosotros, cuando saben que estamos imitando a Dios, podrán ver de cerca esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Y cómo Él nos ha transformado y también les puede transformar a ellos. Ese es el valor de nuestro testimonio y por eso debemos imitar a Cristo, así como Él imitaba al Padre. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, preste atención a esto, no honra al Padre que le envió. Entonces, Jesús, al imitar al Padre, manifiesta su poder. Ya vimos que en lo primero manifiesta su obra, ahora manifiesta su poder. En estos siguientes versos, el apóstol Juan rápidamente, de forma clara y bien contundente, afirma tres aspectos de la función de Jesús como el Mesías y que él desarrollaría en su ministerio, y que claramente el Antiguo Testamento atribuía como potestad exclusiva de Dios. Presten atención cuáles son estos tres elementos que el apóstol Juan le atribuye a Jesús, pero que en el Antiguo Testamento solo se le atribuyen al Padre. Primero, dar vida. Segundo, juzgar. Y tercero, recibir el honor y la gloria. Esos eran atributos que solo le pertenecían a Dios. Y Juan dice, son para Jesús también. O sea, lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Cuando Juan dice que el Hijo, o sea, se refiere a Jesús, daría primeramente vida espiritual. Primeramente, la vida espiritual que debe recibir el pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Pero también claramente Jesús mostró durante su ministerio el poder para devolver la vida física. Y promete además la vida eterna. Entonces, esa potestad que era de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús la refleja perfectamente en su ministerio. El segundo hecho sorprendente que Juan también resalta es que Jesús también se le ha dado la prerrogativa de juzgar, ¿cierto? Y por eso Jesús no solo puede librar, sino que también implícitamente está mencionado que también puede condenar. Solo Jesús nos puede librar de la condenación o solo Jesús nos declara culpables. Y esa era la segunda atributo que Juan le atribuye a Jesús en este pasaje. Y por último, Jesús también puede y debe recibir la gloria que solo al Padre le corresponde, para así manifestar el poder del Padre. Así que en estos versos nos revela, o se nos revela más bien, una profunda relación entre el Padre y el Hijo. Asimismo como Jesús, al imitar al Padre, en definitiva, es la revelación encarnada de Dios. Y cómo Jesús es su mensajero para que de manera clara muestre el poder del Padre actuando en la vida de Jesús y en su ministerio. Como creyentes, nuestra vida debe ser precisamente eso, la prueba del poder de Dios, porque claramente se manifestará de manera real la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Primero, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, preste atención, y es aquí donde se manifiesta lo que acabo de mencionar de la obra y el poder de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los hombres necesitamos reconocer que nuestro pecado nos dejó en un estado de muerte espiritual, ya que la comunión con el Padre fue rota y eso nos produjo dicha muerte y separación. Y solo Jesús nos puede volver esa vida espiritual de comunión con el Padre. Por eso Jesús da vida, ¿cierto? Como resultado de esa nueva vida espiritual, Jesús nos promete la vida eterna. Y también nos dice que Él ejercerá su papel de juez. Y una vez más, como dice Pablo en Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como juez supremo, Dios le concedió a Jesús la autoridad para juzgar a los hombres. Y la base del veredicto de si se es culpable o no se encuentra
en aceptar por fe a Cristo como Señor y Salvador y creer que por medio de su muerte expiatoria en la cruz, nosotros hemos sido declarados inocentes en este juicio. Lo opuesto también es verdad, tal como lo vimos en Juan 3:18, ¿recuerdan? No hablamos del verso el verso para todos los hombres, Juan 3:16, 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La base de la condenación o la base de la salvación es creer en Cristo. Como resultado de esta nueva vida y la exoneración que Jesús puede y hace de nosotros, nosotros debemos rendirle la honra y la gloria al Padre. Esa es la manera. Aunque esto que acabo de decir, yo sé que esta parte que acabo de mencionar suena profundamente teológica y en algunos podría ser hasta un poquito abstracto lo que estoy diciendo, la realidad es que cada uno de nosotros como creyentes debemos con nuestra vida imitar y manifestar de forma evidente el perdón que Cristo nos otorgó, la vida nueva de la que ahora somos partícipes y la esperanza de una vida eterna. Y eso lo logró Cristo por amor a nosotros. Así que se debe manifestar, debe ser evidente en su vida y en la mía. Los judíos tenían ciertas razones para sentir que todo lo que Jesús les dijo era una blasfemia. Pero desafortunadamente todas esas razones estaban profundamente ligadas con su religiosidad y su ceguera espiritual. Conocían las escrituras, pero no las entendieron debido a esa misma religiosidad que les impedía ver a Jesús como el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso no entendieron la manifestación del poder de Dios obrando en él. Nosotros como creyentes también debemos evitar a toda costa, como ya lo mencioné la semana pasada, esa religiosidad, para que podamos ver claramente, con la ayuda del Espíritu Santo, en todo su esplendor y magnitud, el poder de Dios que obra en nosotros de manera cotidiana. Cuando Cristo nos da vida, todo es hecho nuevo, empezando por nuestra comunión con el Padre. Es hecha nueva. Y por eso inmediatamente empezamos adorándole. Pero también, como ya lo he mencionado muchas veces, esa vida nueva que Jesús nos da, esa nueva criatura en la que nos convertimos, se manifiesta en la forma como actuamos y cómo nos relacionamos con nuestros seres amados y el prójimo, y de si llegaremos a ser un ejemplo digno de imitar. Es realmente cuando nosotros vemos esa transformación en nosotros que la imitación de la vida de Jesús adquiere esa plenitud. Eso nos lleva a rendir honor al Padre, porque nosotros vemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ese amor incondicional por nosotros que somos tan difíciles de amar. Y cómo esa autoridad de Jesús se ha manifestado en nosotros. Y esa es la obra que nosotros tenemos que manifestarle a los hombres. Ser el modelo para ellos. Verso 24 dice: de cierto os digo, otra vez el doble amén. Recuerden esto. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dos cosas, el que oye y el que cree. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Jesús, al imitar al Padre, manifestó ¿qué? Su obra, manifestó su poder, y ahora, al imitar al Padre, manifiesta su autoridad. Juan nuevamente menciona el doble amén que vimos en el verso 19, para con solemnidad reiterar que lo que Jesús iba a decir enseguida de eso era trascendental. Que la relación con el Padre depende
de dos elementos fundamentales: oír lo que Jesús dice y creerle lo que acaba de decir. Como resultado de oír y creer, entonces recibirán la vida eterna, y la condenación que les esperaba antes ha sido transformada ¿en qué? En perdón. Por lo tanto, ese es el resultado en una resurrección de una vida nueva. Pero también es importante notar que lo opuesto, es decir, oír y no creer, dará como resultado la muerte eterna. Con esta afirmación, Jesús manifiesta que el Padre le ha otorgado la autoridad de dar vida a los que oyen sus palabras y creen que el Padre lo envió a manifestar precisamente ese poder. La obra de Dios, es decir, ese propósito eterno, es el propósito eterno de Dios de rescatar a los hombres. Él tiene el poder con el cual da vida y puede perdonar los pecados, para de esta manera revelar la autoridad con la cual, por medio de su palabra y el creer, el hombre recibirá vida eterna. Es Dios quien lo prometió, pero es Jesús quien lo manifiesta, quien manifiesta ese poder para los que aman y obedecen. Para nosotros los hombres no bastará solamente con escuchar lo que Dios dice a través de Jesús. Ese es el primer paso. Pero también el siguiente paso es necesario, es fundamental creer en lo que el Padre, por medio de Jesús, nos revela. Son dos elementos, quiero hacer énfasis en eso. Oír y creer, oír y hacer. Este pasaje resalta maravillosamente el cambio que ocurre en el creyente con respecto a su relación con el Padre por medio de Jesucristo. Primero, estábamos ¿qué? Separados, ¿cierto? Estábamos separados de Dios y nos esperaba el juicio eterno, la condenación que nuestros pecados merecían y por supuesto el castigo respectivo. Pero Dios en Cristo pasa de darnos, o más bien de ser nuestro juez, para convertirse en nuestro abogado. Nos concede vida nueva y eterna cuando estábamos muertos y nos otorga de manera incondicional y unilateral su perdón, para así manifestar en nosotros su amor y todo por razón de la autoridad que Él recibió de parte del Padre. Lo que antes era miedo y lejanía, ahora Cristo lo ha convertido en confianza y cercanía. Lo que antes era muerte y condenación, ahora Jesús lo ha convertido en vida y perdón. Lo que antes era enemistad y vacío, Jesús lo ha convertido en amor y plenitud de vida. Para cada uno de nosotros no ha sido un camino fácil entender y aprender a disfrutar lo que el Padre, por medio de Cristo, nos ha otorgado y nos ha manifestado. Pero esa es nuestra nueva realidad, y el camino, como Jesús lo dijera, es estrecho, sí es verdad, pero contamos con la presencia y ayuda constante del Espíritu Santo para no salirnos de este camino ni para desfallecer. Esta nueva realidad que Él, o sea, el Padre, nos otorgó en Jesús, se debe manifestar en cada aspecto de nuestro diario vivir y en relación con el mundo, en donde nuestro resentimiento se debe convertir en perdón. Ese es el cambio de la nueva vida. Nuestra debilidad se debe convertir en fuerza, el odio en amor, la lejanía en cercanía, la incredulidad en certeza, el dolor en gozo y el fracaso en triunfo. La vida vieja en vida nueva, la muerte en vida y la vergüenza en honor. La humillación en gloria, para que así se manifieste la obra, el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas, a medida en que cada uno de nosotros imitamos a Cristo como Él imitara al Padre. Como William Barclay dijera en su comentario, aceptar el ofrecimiento de Cristo
es encontrar la vida. Todos estamos vivos en cierto sentido, pero hay pocos de los que no se puede decir que conocen la vida en el sentido más real y absoluto. Solo aquellos que hemos recibido a Cristo estamos verdaderamente vivos y por eso debemos manifestar a otros esa vida. Solo aquellos que aceptamos a Cristo podemos experimentar, tener y disfrutar la verdadera vida, porque hemos pasado, como dicen estos versos, de muerte a vida. Este es el acto prodigioso del amor y la soberanía de Dios que se manifiesta en su obra, en su poder y en la autoridad, los tres puntos que hemos revisado hoy. Al igual que Jesús, debemos recordar que debemos hacer todo lo que Jesús hizo. Lo que Jesús vio al Padre hacer, eso hizo. Nosotros debemos tratar de imitar todo lo que Jesús ha hecho diariamente en nuestras vidas. Solo de esta manera se podrá manifestar en nuestras vidas el poder, la obra y la autoridad de Dios. La gente creyó en Dios por lo que vieron en Jesús. De igual manera, la gente creerá en Jesús por lo que vean en usted y en mí, por lo que vean en nuestras vidas. Nosotros no imitamos a Jesús por orgullo y para nuestra gloria, no. Lo imitamos porque es el único modelo perfecto al que todos los hombres debemos aspirar a parecernos. Jesús vino al mundo como el Mesías prometido, para manifestar la obra, el poder y la autoridad del Padre de forma real. Jesús claramente manifiesta que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso su mayor ocupación y preocupación ministerial fue que los hombres pudieran ver al Padre en todo cuanto Él hacía. Ese era el anhelo y el gozo mayor de Jesús. Jesús nunca actuó por cuenta propia, siempre lo hizo en común acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y como vimos en este pasaje, Jesús hizo todo lo que veía al Padre hacer. Es decir, Jesús es la imitación perfecta del Padre. Ahora, nuestra responsabilidad es de igual manera imitar a Cristo en nuestro diario vivir. Y para ello necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Esto podría sonar a pretensión de nuestra parte, pero en realidad, cuando lo hacemos con humildad y sencillez de corazón, simplemente estaremos manifestando la obra, el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Lo mismo que hizo Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios, quiero que preste mucha atención a este texto, 1 Corintios 11:1, él no tenía miedo de decir algo como esto, afirmar esto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ojalá algún día podamos decir nosotros con certeza y convicción y sin una gota de pretensión o orgullo, lo mismo que dijo Pablo. Hey muchachos, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo. Al fin y al cabo, todos los creyentes debemos imitar el modelo de Cristo y aspirar también, como dijera el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y verso 13, lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Ese es el modelo y ese es nuestro estándar. Nosotros, en el buen sentido de la palabra, y quiero que por favor tomen mis palabras con mucho cuidado, debemos ser una copia viva de Jesús en medio de una humanidad sumergida en caos y tiniebla y en búsqueda de alguien a quien imitar. Seamos ese modelo. No debemos temer que por causa de nuestro parecido con Cristo nos persigan. Por el contrario, esa sería una medalla de honor, porque así lo dice Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Qué bueno sería, mi hermano, creo que sería un gran elogio para cada uno de nosotros,
que los hombres dijeran que cada día nos parecemos más a Cristo. ¿No cree usted que sería maravilloso escuchar eso? Para la gloria y honra de Dios, no para nuestro ego ni para nuestro orgullo. Así que, por lo tanto, vayamos por la vida en el día a día, en el diario transcurrir, mostrando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y ojalá podamos ser la copia viva de Jesús para todos los que nos rodean, la quieran también imitar. Ahí donde está mi hermano, le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque por medio de Cristo nos revelaste tu obra, autoridad y poder, para redimirnos, salvarnos y darnos vida nueva y eterna. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos cada día para poder reflejar más a Cristo en nuestro diario vivir. Que nosotros menguemos y que Él crezca. Gracias, Jesús, por habernos mostrado al Padre en toda su plenitud y por revelarnos su amor perfecto. Sin ti, Jesús, jamás hubiésemos tenido perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y tampoco habríamos conocido al Padre. Por eso, Jesús, en esta mañana, en tu nombre, oramos y damos gracias. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro